No estuvo de acuerdo con la Constitución sancionada en 1853 y pidió el derecho exigió que hubiera modificaciones. Entre otras, pidió que no se llamara Confederación Argentina, sino Nación Argentina, es decir, porque la palabra Confederación era de sus adversarios, de la Confederación Provincial. Por otra parte, se opuso a que se capitalizara el país. Ustedes dirán, ¿y por qué? Claro, porque si se capitalizaba, Buenos Aires perdía muchos derechos. Por ejemplo, los derechos de la aduana, que eran fundamentales, y fueron fundamentales en todo el principio de nuestra historia, se nacionalizaban. También Buenos Aires se opone a que exista en el Poder Ejecutivo la capacidad de intervenir en las provincias. Por supuesto era una medida protectora, salvo circunstancias muy especiales, como podía ser una agresión exterior o circunstancias muy especiales. El 22 al 25 de septiembre de 1860 se convoca en la provincia de Santa Fe una reunión de los delegados, de los integrantes del Congreso Constituyente para debatir las modificaciones que propone Buenos Aires. Como ustedes pueden imaginarse, el ambiente era bastante contrario, ¿no es cierto?, a estas medidas que seguían defendiendo el privilegio porteño frente al de las provincias. Pero ahí intervino Urquiza, ya no era el presidente, era Derqui, pero Urquiza seguía siendo el hombre del poder, y Urquiza dio la orden de que se aprobara, evidentemente, con una voluntad de tender lazos hacia Buenos Aires y que se terminaran los conflictos, que por supuesto no se terminaron, inclusive luego llegaron al campo de batalla. Cuando el conflicto parecía saldado, una vez más el ejército de Buenos Aires, al mando de Mitre, se enfrentó con las fuerzas de las provincias conducidas por Urquiza en la batalla de Pavón, el 17 de septiembre de 1861. Aunque Urquiza había vencido en la mayoría de los frentes, el combate se definió a favor de los porteños. En vez de ordenar un nuevo ataque que le hubiera valido el triunfo, el general entrerriano decidió retirar sus tropas y dejó libre el camino para que Mitre accediera al poder. De esta forma llegó a la presidencia de la República y el país comenzó a pensarse desde el puerto. En 1866 se reunió una nueva convención nacional para tratar el manejo de los ingresos de la aduana, que desde entonces fueron nacionales. En cuanto al tema de la capital federal, fue solucionado transitoriamente mediante una ley por la cual los porteños permitían que las autoridades nacionales tuvieran sede en la ciudad de Buenos Aires. La cuestión capital se resolvió recién en 1880, bajo la presidencia de Nicolás Avellaneda y con el costo de la vida de 2.000 soldados, luego del enfrentamiento entre las fuerzas nacionales y las porteñas al mando del gobernador Carlos Tejedor, quien fue vencido. Desde entonces, la ciudad de Buenos Aires fue la sede de las autoridades federales. En 1898, una nueva reforma de la Constitución elevó a 8 el número de ministros del Poder Ejecutivo y dispuso que el Congreso actualizara el número de representantes del pueblo de acuerdo al número de habitantes que fijaran los censos nacionales.